Desde el inicio de la campaña electoral, todo el mundo estaba claro que aquí había una polarización entre Daniel Noboa y Luisa González. ¿Cuáles son los resultados de esta primera vuelta electoral? Exactamente lo que venía diciendo las encuestas y lo que se percibía en la ciudadanía. ¿Quién es el ganador de esta primera vuelta electoral? El ganador de esta primera vuelta es Daniel Noboa. No solamente porque saca más votos que Luisa González, sino porque desde el 2009 hasta el año 2023, que es cuando es elegido finalmente en la segunda vuelta Daniel Noboa, siempre el correísmo ganó la primera vuelta electoral. Me estoy refiriendo a los dos periodos de Correa, me estoy refiriendo a la candidatura de Lenín Moreno, a la candidatura de Andrés Arauz y a la primera candidatura de Luisa González. Sucede que Noboa ahora queda primero y el correísmo, por primera vez, repito, asume el segundo lugar. Adicionalmente, logra consolidar ADN, que es la agrupación política, como nunca antes, un bloque de aproximadamente 66 o 67 de 151, que obviamente le va a permitir mejores condiciones de gobernabilidad en el caso de que fuera elegido el presidente Daniel Noboa. Todos estos factores conducen a concluir que el ganador es Daniel Noboa. Pero ¿cuál es el problema? Nos están vendiendo otra. ¿Cuál es el problema? Es la forma de administrar el resultado. El correísmo festeja como un gran triunfo, con bombos y platillos, el haber logrado pasar a la segunda vuelta electoral. Pongámonos a pensar lo que están festejando. Es decir, haber logrado pasar a una segunda vuelta electoral, no importa que haya sido en segundo lugar en la primera vuelta. Y en cambio, ADN, el día de las elecciones, que había ganado con todos estos datos que les estoy dando, parecía una funeraria. El candidato presidente desapareció del mapa, ya son a los 2 días, y hasta antes de las declaraciones de Noboa, nadie había dicho nada. Entonces, el uno era una funeraria, el otro era una fiesta de pueblo en todo lado. La gente dice, pero no hay que dejar de desconocer que el correísmo ha crecido tremendamente, porque nunca ha sacado tanta votación. El tema es que como hubo esa polarización entre los dos candidatos, sucede que la primera vuelta tenía el sabor de segunda vuelta. Claro. Si ustedes analizan las primeras vueltas de las elecciones pasadas, en ningún caso se presenta lo que ahora se presenta. Es decir, 45% el uno, 45% el otro, y el 10% se reparte entre todo el resto. En las otras elecciones, pues obviamente había 2 punteros, pero los que se acercaban unos tenían 13%, 12%, no se daba la polarización que ahora se da. Entonces la explicación es muy sencilla. Antes del debate, el tercer lugar lo ocupaba Leonidas Sisa. Luego del debate, Sandrea González se destaca en el segundo debate, sobre todo por enfrentar duramente a la candidata del correísmo, y comienza en las encuestas a ocupar ese tercer lugar, y comienza a desplazarlo a Isa en las encuestas. Pero sucede que el momento de analizar, de observar los votos reales en el Consejo Nacional Electoral, Leonidas Sisa tiene el 5%, aproximadamente 5 y pico, que es el porcentaje histórico que toda la vida ha tenido Pachacutic y el movimiento indígena, y eso tiene una explicación técnica. El 7% de la población ecuatoriana, de acuerdo al censo anterior y que no cambió con el nuevo censo, establece que se autoperciben como indígenas. El asunto es que, si bien ellos pueden ser organizados en la primera vuelta y respaldar a su candidato, cuando se trata de pronunciarse respecto de otros candidatos,
los indígenas votan diferente. Revisen los resultados. Las provincias con población mayoritaria indígena votaron por Lasso. Y las mismas provincias votaron por Noboa. Claro. Si le agregamos el factor regional, la mayoría de los indígenas, y eso que no estamos destacando la forma como los humilló y los despreció el gobierno de Correa, van a votar por Noboa.